Y el día de hoy vamos a tocar este tema que le hemos colocado: el enojo, la bendición de controlarlo. El enojo, la bendición de controlarlo. Un pastor dijo una confesión en uno de sus relatos. Existe una emoción que me ha acompañado esta semana, dijo el pastor. No es la alegría, aunque he tenido momentos de gozo. No es la paz, aunque he experimentado la tranquilidad de Dios. Ha sido una compañera más complicada, más incómoda, una que aparece cuando leo las noticias, cuando escucho ciertas conversaciones, cuando de repente en casa hay momentos desagradables, inclusive también cuando oro. Una que todos conocemos, pero de la que pocos hablamos con honestidad en la iglesia. Y esta se llama el enojo. Y yo sé, dijo el pastor, y yo sé que no soy el único, porque usted también ha sentido el enojo. ¿Cuántos se identifican con estas palabras? El enojo es un sentimiento emocional, está en nuestra naturaleza. Así como está la alegría y el reírnos y el gozarnos, también Dios colocó en nosotros el enojo. Es una forma de que nosotros podamos sacar aquella emoción que se queda en nuestros corazones. Pero es importante saber manejar el tema del enojo, porque si no, entonces se convierte en ira y viene el tema del resentimiento. Alguien describió el enojo con una imagen ilustrativa como una olla express. La olla express, le pone usted el alimento, le pone agua adentro, la tapa y luego le pone una válvula, ¿cierto? ¿Para qué sirve la válvula? Para regular el calor que está adentro. Así funciona el enojo en nosotros. Es esa válvula que está en la olla express que va regulando aquello que llega adentro de nosotros. Si se tapa la válvula, ¿qué pasa con la olla express? Va a explotar y va a ocasionar un accidente y mucha gente va a ser dañada. Sucede lo mismo cuando nosotros no sabemos canalizar y sobrellevar el tema del enojo. Una de las historias más impactantes que encontramos en la Biblia de un enojo descontrolado es el caso de Moisés. Leímos la historia un poco, ahorita la vamos a estudiar con la ayuda del Señor. La congregación, 600,000 judíos, presionaban a Moisés y le decían que no había agua. Y la gente se exasperó, se desesperó. Y fueron contra Moisés y le dijeron: ¿a esto nos sacaste al desierto? ¿A sufrir en este lugar? Y entonces Moisés sintió la presión del pueblo, que lo presionaba. Y entonces Moisés hizo lo correcto. ¿Con quién fue? Con Dios. Y le dijo: mira lo que sucede, Señor. El pueblo me presiona y quiere agua. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Ve con la peña y dice, y le hablas y saldrá agua. ¿Qué fue lo que hizo Moisés, hermanos? La golpeó. ¿Y qué le costó a Moisés eso? El no entrar a la tierra prometida. Por un enojo mal canalizado, acarreamos consecuencias que nos marcan de por vida. Ahora, Dios quiere que aprendamos nosotros como iglesia a cómo canalizar el enojo que eventualmente viene a nuestras vidas. Y todos vivimos y lidiamos con ello. El esposo con la esposa, viceversa, los hijos con los padres, las nueras, los yernos, todos enfrentamos momentos de presión. Y tenemos que aprender, y para eso Dios nos enseña en su palabra cómo hacerlo. Deje un apartado ahí, vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20. Dios nos da instrucción a nosotros de cómo canalizar esos momentos en los cuales somos presionados. Quizás el día de hoy alguno de ustedes trae en su corazón enojo, y ese enojo muchas veces nos lleva a nosotros a tener resentimientos. Reconocer que somos personas con un temperamento muy fuerte
no es una forma de calmarlo, sino tenemos que aprender con la ayuda de Dios cómo poder nosotros lidiar con ello. Santiago nos dice en su palabra, en Santiago 1:19, por esto mis amados hermanos, ¿a quién le está hablando? A hermanos, a cristianos como usted y como yo. Por esto mis amados hermanos, todo hombre o mujer, dice, sea pronto para oír, ¿y qué? Tardo para hablar y tardo para airarse. Y aquí encontramos un principio que Dios nos deja en esta mañana. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando tenemos un tema en el cual hay fricciones. Y Santiago nos dice cómo tenemos que hacerlo. Pronto para oír, tenemos que escuchar. Tenemos entonces tardo para hablar. Alguien dijo, tenemos que pensar lo que decimos antes de hablarlo. Porque si no, salen palabras que muchas veces herimos a los demás. Y sobre todo a aquellos seres que amamos o decimos amar. Dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esto nos habla a nosotros, hermanos, que debe de haber un sumo cuidado en nuestra forma de poder eventualmente llevar el tema del enojo. Es algo que vamos a lidiar toda nuestra vida en esta tierra, por diferentes circunstancias. ¿Y cómo saber que el enojo está en mí, pastor? Muy fácil. La sangre te comienza a calentar, a hervir, te cambia tu rostro, se ve, tu manera de actuar es muy palpable. Y ahí comenzamos a ver de que algo sucedió que no nos agradó. Salomón nos habla al respecto en Proverbios 15:18 acerca del tema de cómo es el enojo en la vida del hombre. Proverbios 15:18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Ese mismo versículo, en una versión contemporánea, dice, quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. ¿Y cuántos necesitamos la paz en nuestras vidas y en nuestros hogares, hermanos? Necesitamos tener presente esta palabra de Salomón. Dice una vez más este versículo, quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Pero pastor, es de que yo soy de un temperamento fuerte, ¿qué hago? Bueno, tengo que repetirle lo que dice Pablo en la carta a los Corintios, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué significa? Que si hemos nacido de Dios, incluyendo nuestro temperamento, va a ser controlado con la ayuda del Señor. Y ya no seremos como antes, gente impulsiva que nos metíamos constantemente en problemas y dificultades. Entonces, Proverbios nos habla a nosotros de cómo debemos lidiar con el tema del enojo. Ahí mismo, pero en Proverbios 14:29, un capítulo atrás, Salomón sigue hablando al respecto. ¿Ya lo tiene? Este es un texto que tenemos que tener marcado en nuestra Biblia o en nuestro celular. El que tarda en airarse, ¿me ayuda a leer? Mas el que es impaciente. Lo que encontramos aquí, hermanos, es de que la persona que logra controlarse a sí mismo en el tema del enojo, podrá tener discernimiento y saber qué hacer eventualmente cuando vaya sucediendo esas diferencias. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Dice otra versión, el paciente demuestra tener mucha sabiduría. Y mire que necesitamos paciencia y sabiduría en el tema de las relaciones interpersonales. Porque la presión, hermanos, vamos a tenerla constantemente en nuestras vidas. Una cita más para cerrar la introducción. Proverbios 14:17. Cuando nosotros no sabemos controlar esta emoción, insisto, que es natural en nosotros, nos metemos en muchos problemas. ¿Ya lo tiene, hermanos? Miren lo que dice, ponga mucha atención. Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja, ¿me ayuda a leer? Hasta ahí. ¿Y cuántas personas enojadas no han hecho locuras?
hasta el vecino se enteró de lo que le dijiste a tu esposa. Hasta la gente de al lado escuchó tus gritos. Hiciste algo que después te avergonzaste, pediste perdón, pero ya dañaste el corazón. Por eso en esta hora Dios está interesado en que nosotros podamos trabajar en este tema, porque es un tema personal, no es del otro, es tuyo. Cada uno tiene que lidiar con sus problemas y con sus diferencias. Y Proverbios nos dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será ¿qué? Aborrecido. Y necesitamos entender esto nosotros, hermanos. Hoy Dios nos deja esta palabra para que podamos caminar con cordura y que podamos mejorar con nuestro caminar en esta tierra con la ayuda del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora sí, con esa breve introducción vamos a ir al pasaje que nos atañe en esta hora y que está en Números 20. Números 20, vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 4. Quiero decirles que Israel, en su relato que encontramos en el Pentateuco, mayormente en Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, solamente registra 3 momentos o 3 años en su transitar de 40 años en el desierto. Es decir, en Éxodo, Números y Deuteronomio encontramos solamente algunos relatos que ocurrieron en el primer año cuando salió Israel de Egipto. En el segundo año y en el último año. Es decir, hay 38, 37 años que no se dice nada de lo que sucedió en el desierto. Y lo que vamos a leer es lo que sucedió en el último año antes de que Israel entrara a la tierra prometida. Es solamente lo que encontramos en la Biblia, 3 años, el primero, el segundo y el último. Y lo que encontramos en Números 20 es lo que sucedió en el último año. Y en este último año, la generación que salió con Moisés de Egipto ya había quedado postrada. Una generación murió completamente en el desierto por su rebeldía. Y antes de que entre Moisés en el desierto, a la tierra prometida, entonces sucede este hecho que vamos a leer. Han transcurrido 39 años. Y sabe, hermanos, que el problema no fueron los 40 años que vivió Israel dando vueltas en el desierto. Ese no fue el problema. Es que nunca crecieron. Es que nunca aprendieron a caminar con Dios. Y ese es el problema de vivir dando vueltas en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos años tienes de ser cristiano? Y probablemente te encuentras en el mismo lugar en el cual estabas hace 5 años atrás o hace 20 años. Porque no has crecido, no has entendido la vida cristiana. Y estás quizás como Israel dando vueltas y estás en el mismo lugar donde siempre has estado. Y eso es triste y lamentable. Leamos entonces la historia. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación. Imagínense, 600,000 personas. 500,000 de familias. Un solo hombre dirigiendo estas familias. ¿Es complicado dirigir una familia, hermano varón? Es bien complicado, Como hombres, los que estamos al frente de una familia, nos toca lidiar con muchos problemas. Y es nuestro deber que la familia camine con Dios. Es tu deber, hermano varón, de que tu familia camine con el Señor. De que tu familia se alimente espiritualmente. Esa es tu responsabilidad. No solamente traer el tema de la manutención, no, también ver que en tu casa se lea la Biblia, haya un tiempo de oración, te congregues, busques de Dios. ¿Por qué? Porque tus hijos van a crecer y necesitan que tú les enseñes a caminar con Dios como tu papá lo hizo contigo. Amén. Amén. Toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y allí fue sepultada. Y aquí encontramos un hecho que tenemos que recordar constantemente. La gente que nos acompaña en nuestra vida
un día no estará con nosotros. Y llámese papá o mamá. Por eso ahora, jóvenes que tienen padres, quiéranlos, ámenlos, denles momentos alegres, porque un día no estarán contigo. Estamos solamente de paso. Tenemos que aprender que la vida es corta y tenemos que caminar de la mano de Dios. Amén. Murió María, su tiempo se acabó, su historia en este mundo dejó de existir. 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Qué difícil cuando hay carencias en la casa. Alguien tiene que resolverlas o no. La congregación, ¿a quién buscó? A un responsable. Y regularmente sucede así. Algo hace falta en la casa y en lugar de ver cómo lo resolvemos, buscamos quién es responsable de por qué no están las cosas. Y fue lo que le pasó a Israel. Buscaron a quién responsabilizarlo por el tema del agua. No había que beber. Y los llevó a un momento de desesperación muy grande. Versículo 3. Y habló el pueblo contra Moisés. Fíjese que no le hablaron para saludarlo, le hablaron para quejarse. Qué difícil es la vida de un líder, hermano. Qué difícil es estar al frente como líder, porque todos se pueden equivocar, menos tú. Y el día que te equivocas, todos van a hablar de ti. Nadie tendrá compasión de ti. Ese es el precio de ser líder. Y también lo puedo ver en casa también con los papás. A veces hay hijos muy exigentes y esperan que los padres sean implacables y que no se equivocan. Y que no se equivoquen, perdón. Pero ¿qué creen? Todos, sin excepción, somos seres que cometemos errores y nos equivocamos. Y todos necesitamos la oración de todos. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Ciertamente la generación que salió de Israel, de Egipto, perdón, ya había muerto. Ya no había ninguno, solo Josué y Caleb y Moisés hasta ese momento con Aarón. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Y encontramos en este capítulo 20, hermanos, a un pueblo que constantemente murmuró en contra de su líder. Ahora, quiero recordarles que si hay un hombre en la Biblia que se caracterizó por tener mansedumbre y templanza, fue Moisés. Números 12:3. La Biblia registra que si hay un hombre después de Jesucristo que mostró un carácter de mansedumbre, de templanza y de calma, fue Moisés. Pero aún el mismo Moisés, con esa capacidad de mansedumbre, fue presionado de tal manera que su enojo y su ira lo hizo cometer una decisión que le costaría nunca haber entrado a la tierra que fluye leche y miel. Hermanos, quiero recordarle que nuestra caminar en esta tierra no solamente va a ser congregarnos ni ser parte de la iglesia, sino terminar la carrera de la mano de Dios, firme y sirviendo al Señor. Dice Números 12:3, ¿lo tiene? Y aquel varón, Moisés, era muy ¿qué? Manso. ¿Me ayuda a leer? ¿Pero qué le pasó a Moisés? Si la Biblia lo registra como un hombre manso más que todos, ¿qué le sucedió? ¿Por qué al final de su día en esta tierra se equivocó y en lugar de hablarle a la peña, la golpeó? ¿Qué sucedió? Hermanos, es que el enojo lo divide una raya muy delgada del tema de la ira, que nos lleva a cometer una locura de la cual luego nos arrepentimos. ¿Cuántas familias, hermanos, y es posible que aquí haya algún caso, están viviendo bajo el mismo techo, pero esa línea tan delgada del respeto, del enojo, se ha cruzado y hemos lastimado y hemos dicho? Y ahí está la hermana, y ahí está el hermano, y ahí están los hijos, y no dice nada. Pero hay un corazón herido, hay un corazón lastimado. Porque cuando cruzamos esa línea tan delgada del enojo y la llevamos a la ira, porque ¿cuál es la diferencia, pastor, entre enojo y ira?
es que el enojo te molesta. Lo reflejas en tu rostro, pero la ira, ya gritaste, ya insultaste, ya descalificaste. Cuando tú llegas a ese terreno es porque ya estás airado y estás muy molesto. El problema es de que Moisés cruzó esa línea, la cual lo llevó a cometer una de las decisiones muy fuertes. Ahora, déjeme decirle que no fue la primera vez que Moisés tuvo este incidente. Éxodo capítulo 17 nos registra previamente a Números 20 que Moisés tuvo un problema similar con la congregación de Israel, que lo presionó con el mismo tema, pero él actuó de manera diferente. Números 17, versículo 1 en adelante. Este incidente sucede con anticipación al que le hemos leído. Vamos a leer esta historia. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Sabe cuándo sucedió esto, hermanos? 38 años antes de Números 20. El mismo incidente, no había agua, la gente estaba molesta y el líder era Moisés, el cual recibe la misma incomprensión. 2. Y altercó el pueblo ¿contra quién? Si nos damos cuenta cómo repetimos patrones. En Números 20 habló una generación que fueron los hijos de estos, que habla aquí en Éxodo 17. Altercaron contra Moisés. Y aquí encontramos un ejemplo, hermanos, que somos seres que repetimos patrones. Por eso yo siempre le digo a la iglesia, hermano, hermana, tenga cuidado en su casa de qué hace y cómo lo hace, porque el ejemplo arrastra. Lo que hace usted va a repetirlo sus hijos. Dios quiera que sean cosas con temor y con amor al Señor. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró ¿contra quién? Otra vez el tema de la murmuración. Y ese es un tema que nos mete en muchos problemas, hermanos. Y murmurar es hablar de alguien que no está frente a ti. Dice Mateo 18 que si tiene algo contra su hermano, vaya y hable con él y platique el asunto. Evitemos caer en tema de murmuración. Sigue diciendo el 3, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés, ¿a quién? Diciendo, y aquí encontramos un principio. Usted tiene presión en su casa, con los hijos, con la familia, con el trabajo que tiene que hacer. Orar a Dios. Busque a Dios. Antes de que reaccione, pídele a Dios dirección de qué tiene que hacer y qué tiene que decir. Amén. Dice, Moisés clamó a Jehová. 4. ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Imagínese. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Le dio la indicación exactamente igual que en Números 20. Toma la vara y ve. He aquí yo estaré, en el 6, delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos, y llamó el nombre de Jehová lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. Aquí Dios le dijo a Moisés: ve y golpea. ¿Y qué hizo Moisés? Lo hizo. Pero en Números 20, ¿qué le dijo? Háblale a la peña, no la golpees. Y se le olvidó esto a Moisés, que él ya sabía que la palabra de Dios se tiene que obedecer, hermano, aunque no nos guste. Y esto le trajo consecuencias muy fuertes a Moisés. Vamos sobre el final.
Y vamos a regresar a Números 20 para continuar con la historia. Versículo 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Se acordaron lo que habían hecho e hicieron lo mismo, buscaron a Dios. Y aquí encontramos una enseñanza, iglesia, hermanos. Cuando se sienta presionado por las circunstancias, busque a Dios en oración. Pidámosle a Dios dirección y saber cómo actuar. 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y ya hablad a la peña. ¿Qué le dijo? Háblale, no la golpees. Le dio la indicación. Y Moisés, siendo el hombre más manso de la tierra, sintió la presión de la gente que estaba frente a él, hermanos. Cuanto más usted y yo, que de repente sentimos la presión de los que están con nosotros. Pero Dios nos llama a caminar con prudencia, con temor y con amor al Señor. Entonces, 9. Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, ¿me ayuda a leer? Qué difícil es eso, ¿no? Que después tú hayas visto por todos y te quedes tú fuera de las cosas del Señor. Qué difícil es eso, ¿verdad? Después de que tú animaste a tantos hermanos a buscar de Dios, al final te quedes fuera de ser parte del pueblo de Dios. Qué difícil. ¿Qué lo llevó a Moisés a ese lugar? Un enojo mal encauzado, una ira mal manejada. Hermanos, hoy Dios nos trajo a su casa para adorarle, para exaltarle, pero también para recordarnos que nuestros actos y decisiones tienen consecuencias y muchas veces eternas. Cuidemos cómo decidimos, cómo actuamos y cómo hablamos. Porque este ejemplo de Moisés nos debe de movernos, nos debe de estremecer. ¿Cómo puedes perder la cabeza tan fácil, equivocarte y hacer cosas que no le agradan a Dios y que te acarrean consecuencias descomunales? 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Esta historia es muy conmovedora, hermanos. Dice un escritor de apellido Santayana, español, esta frase, téngala presente: el pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Los cristianos que no aprenden de la palabra de Dios están condenados a repetir las mismas consecuencias. Dios quiera que no seas tú uno de esos ejemplos, y que Dios nos ayude a caminar con mucho temor y que no lleguemos a ese momento de ser presionados de tal manera que estemos lejos de la voluntad del Señor. Amén. Hoy es un tiempo muy importante. Vamos a concluir con Efesios 4, 26 y 27. Aquí nos deja un consejo la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe a los cristianos en Éfeso: airaos, ¿pero qué?
Es decir, es válido que te enojes y te molestes, es válido el enojo. Pero hay enojo que también se convierte en pecado. ¿Cuándo es eso, pastor? Cuando tu enojo y tu molestia agrede a los que tú amas, a los que tú quieres, agredes a terceros. Airaos, pero no pequéis. ¿Y luego qué dice? ¿Qué significa eso? No dejes que el tiempo arregle los problemas. Si tú te metiste en un problema, tú tienes que resolverlo. A veces tenemos diferencias y dejamos que el tiempo pase, y esperamos que el tiempo arregle las cosas. No. Dios nos dice en esta mañana, si tú hiciste algo, tú eres el indicado de buscar y arreglar el problema que tienes ahí pendiente. ¿Por qué? Porque dice el 27, ¿qué dice el 27? Ni deis lugar al diablo. Le damos lugar al diablo cuando no arreglamos nuestros problemas con aquellos que tenemos diferencias. Porque entonces aquello que tenía solución lo hemos pospuesto y nos ha afectado en nuestra comunión con el Señor. Hoy Dios nos deja una tarea muy grande y cierro con esta frase: a mayor conocimiento, es decir, a partir de hoy eres responsable de esta palabra. A partir de hoy tienes una palabra que debes de cumplir con el Señor, y que Dios nos ayude.